Imagina que tuvieras un dron que fuera una máquina del tiempo. Pudieras visitar la historia, incluso una historia alternativa, pero solo para sobrevolar y grabar un vídeo. Al ver el vídeo de las dos versiones de una misma ciudad, decides cuál funciona mejor. Luego revisas las estadísticas reales para comprobar si acertaste. Imagínense en este contexto que conseguimos un observador independiente que observa cualquier pequeña ciudad o pueblo estadounidense en 1955 y otro en 2025. Con ese dron que analiza la condición de los Estados Unidos, tras comparar suficientes imágenes para estar seguros, encontrarán que la idea de que 2025 sea mejor que 1955 en algunas cosas es completamente absurda. Ahora bien, imaginen 2025 con un Estados Unidos que solo importará minerales que no pueden extraer ellos mismos, productos agrícolas que no pueden cultivar ellos mismos. Esa sería la diferencia fundamental entre un Estados Unidos y el otro. La idea de que creas una cifra antes de lo que ves con tus propios ojos es un insulto, y esa es la idea que creo que se debe desarrollar. Por eso, de cierta manera, Trump tiene razón y los expertos se equivocan. Pero el problema del mercantilismo trumpiano es el problema de todo lo que es trumpiano y de buena parte, por lo demás, de su élite política. Trump en ocasiones tiene imágenes adecuadas de lo que está ocurriendo, pero una imagen no es un plan, no es su trabajo, sino el de su administración traducir los reflejos en planes. Si bien ejecuta con gran energía y entusiasmo, la administración ha tenido un comienzo difícil en casi todo lo que ha hecho. Un diagnóstico total o parcialmente acertado sin plan no es acción, sino la ilusión de acción. La acción se define por su propósito. Debido a la influencia del liberalismo y el mito del poder del orden espontáneo, por no mencionar las características esencialmente míticas de su fe histórica, el conservador estadounidense tiende a operar en términos de mitos. La naturaleza se supone que proveerá. Quizá incluso queda algún vestigio de la antigua doctrina puritana de la providencia en todo esto de los críticos liberales y conservadores al mercantilismo trumpiano. Los liberales y conservadores, cambiando las palabras, pareciera que creen que la providencia construirá de nuevo las fábricas, obtendrá los permisos, capacitará a los ingenieros y arreglará finalmente la balanza comercial desfavorable a los Estados Unidos. Estrechamente relacionada con el pensamiento providencial está la creencia de que Estados Unidos es un país joven. Sin embargo, Estados Unidos tiene todos los signos de la vejez, de un imperio envejecido. En los jóvenes todo sana como la providencia. En los viejos, sin embargo, absolutamente nada se arregla solo. El mercantilismo trumpiano en la década de 1970 habría salvado las industrias estadounidenses. En cambio, el libre comercio, defendido por los conservadores, las destruyó. El tiempo no retrocede y es difícil sanar esa realidad. De hecho, y muy posiblemente, es más difícil reconstruir que construir las cosas por primera vez. Imagínate si Estados Unidos, después de 1950, nunca hubiera aceptado importaciones de manufacturas y hubiera optado por importar solo y únicamente materias primas que no encontraba en su territorio. ¿Cuál habría sido la desventaja? La desventaja habría sido puramente hedónica. De hecho, nunca olviden que en parte el Producto Interior Bruto es literalmente una métrica de hedonismo. Cuenta igual una oficina que da asesoramiento legal, un escape room que en ambos casos facturan varios millones de dólares, que una factoría de chips o de coches que tienen una facturación equivalente. La élite post-hippie necesitaba, sin embargo, pasearse en su Volkswagen Escarabajo, aparcar en la ciudad con sus pequeños Honda Civic, y los productos extranjeros eran a su vez simplemente mejores. El vino francés tenía mejor calidad-precio que el californiano, y aun ser una victoria puramente hedónica, Estados Unidos parecía devastado en algunas zonas por una especie de nuevo tipo de guerra, especialmente en las zonas antes industriales. Pero si nos fijábamos bien, veríamos que no habría ninguna marca de bala. Por supuesto, esto no quitaba que Soho y Palo Alto u otras zonas de este tipo no les fuera genial. Vean fotos de plantas de industria pesada de antes de 1976, cuando ya Estados Unidos empezaba a tener déficit comercial, o incluso antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o incluso antes de 2008. Intenten imaginar cuáles de estas plantas podían rehabilitarse y a qué coste. Como en cualquier país en desarrollo, probablemente Estados Unidos sería mejor que empezara con la industria ligera. En algunos sentidos, Estados Unidos está más avanzado que China, pero intuitivamente parece mucho más difícil reindustrializar Estados Unidos, un país antiguo y rico, que por ejemplo el Asia de mediados de siglo pasado. Es cuestión de ilusos esperar que algo así ocurra sin planificación. En Estados Unidos se necesita diseñar y construir una nueva infraestructura nacional de producción. Dado que Estados Unidos nunca ha construido un sistema de planificación central y no parece acorde con su tradición económica, la nueva cadena de suministro no debería estar, al menos aparentemente, compuesta únicamente por una empresa. Sin embargo, cuando se trabaja con rapidez, la centralización es la opción más eficiente, especialmente cuando abundan los conflictos de cómo hacer las cosas.
Por ejemplo, considere un plan para repatriar los bienes de consumo estadounidenses. Todo lo que pueda comprar en un Walmart se fabricará en Estados Unidos. Genial, pero ¿para cuándo? ¿Quién lo fabricará? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué equipo? ¿Qué personal y qué materias primas? Esta es la cuestión fundamental, y en cualquier cadena de suministro moderna, muchos eslabones son inútiles sin otros. Si estos eslabones tienen que establecerse como empresas totalmente independientes, por ejemplo, imaginen el simple hecho de fabricar el primer automóvil de esa manera. ¿Quién necesita carburadores o silenciadores o motores si no hay limpia parabrisas? Es casi imposible que cualquiera de ellas arranque sin toda la parte auxiliar funcionando. Si nuestras empresas automotrices desaparecieran, Estados Unidos, España o cualquier país desarrollado se encontraría en la misma situación que Cuba en dicho sector automotriz, con capacidad para importar y reparar automóviles, pero sin capacidad para fabricarlos. Volviendo y relacionando esto con el tema de los aranceles, estos proporcionan un incentivo financiero latente, una especie de defensa y un cierre corporativo a competencia externa para las empresas que relocalizan. Eso es todo, incluso aprovechar esa ventaja requiere mucho trabajo micro, y su concentración, incluso con los aranceles iniciales de Trump, probablemente sea insuficiente para impulsar su crecimiento significativo. Incluso la industria primaria y en otros no van a ser suficientes dichos aranceles, y mucho menos para una cadena de suministro completa con toda la complejidad que lleva dentro suyo. No se puede simplemente verter fertilizante en un poco de tierra, echar agua y pensarse que al instante va a salir un árbol. Piensa en una cadena de suministro como un cuerpo humano, lleno de órganos complejos y maravillosos que se convierten en vísceras podridas si pierden su suministro de sangre, financiera durante 5 minutos. Hay en ocasiones mediante medicina que podemos obtener repuestos, pero todo eso es un ecosistema complejo en el que nunca podemos tener una visión aislada. A cambio de esos repuestos, aceptamos el precio de la planificación central del cirujano y el anestesista, más el especialista de turno. Una vez todo vuelve a funcionar, las empresas, igual que los órganos, se vuelven a coordinar hasta conseguir un equilibrio óptimo, y los mercados envían las señales de precios que mantienen el cuerpo sano. Pero para construirlo, necesitamos un centro decisorio grande y complejo. Por lo general, las habilidades para crear cualquier cosa aún existen en Estados Unidos. A veces es necesario expandirlas enormemente, pero aún existe ese capital humano. ¿Cómo sería una relocalización industrial seria? Imagínalo como un proyecto al estilo de Segunda Guerra Mundial. ¿Qué necesitaría el general planificación? Pues planificar. Elaboraría un plan central como Stalin, posiblemente. Construiría todas las partes de una cadena de suministro centralizada, hasta los productos de consumo, convirtiendo esas partes en órganos lógicamente independientes que se convertirían en empresas autónomas y autofinanciadas una vez que todo el sistema estuviera funcionando. Pero al principio se encontrarían en un punto intermedio entre un fabricante integrado verticalmente como Tesla o los casos que tenemos de los Zaibatsu al estilo japonés o los holdings empresariales coreanos, es decir, unos entramados de empresas auxiliares y primarias con un ecosistema complejo. Estos se crearon con el mismo propósito, una industrialización rápida y sistemática, impulsada por las finanzas privadas y del Estado, que a su vez quizá se quieran 2 o 3 empresas competidoras para que se mantengan razonablemente en forma gracias a la competencia ambiental. La energía financiera para la creación de este sistema debería provenir de 3 fuentes: la financiación del capital de riesgo, que sabe cómo seleccionar operadores y crear empresas rápidamente, además de tener mucho dinero disponible; la deuda pública, la cual en mi opinión es válida cuando financia una inversión tangible pero nunca consumo; y por supuesto los consumidores estadounidenses. Los aranceles incentivan a los consumidores estadounidenses a comprar productos de su propio país. Si no hay forma de comprarlos porque no existen, o si el incentivo es demasiado bajo, el nutriente simplemente se queda en el agua y tierra. Idealmente, y suponiendo que Trump tiene un plan para eliminar por completo las importaciones de manufacturas de algunos sectores en los próximos 4 años, como producto de aumentar los aranceles hasta el punto de que estos productos sean inasequibles para los consumidores, dada la seguridad de que será imposible o más caro importar tostadoras o coches, excepto alguna tostadora o algún coche alemán de lujo, en 4 años incluso los inversores de capital riesgo podrían ver la oportunidad legítima de generar ganancias invirtiendo en las fábricas de coches o tostadoras estadounidenses en nuestro universo hipotético. Quizás sea mejor centralizar en este caso entonces la nueva industria pesada estadounidense en zonas específicas, en lugar de intentar reintroducir la industria incluso en algunas zonas industriales abandonadas. La regulación puede flexibilizarse en zonas industriales especiales. Las regulaciones ambientales se pueden flexibilizar hasta conseguir un sector maduro
pasado por una fase temprana de contaminación, imponiendo luego regulaciones y limpiando la contaminación. A su vez, e igualmente, la mayoría de las fábricas ligeras pueden instalarse en cualquier lugar. Sobre todo, la autosuficiencia industrial es solo uno de los propósitos de un proyecto de este tipo, y no el principal. El propósito principal es adecuar la demanda y la oferta de mano de obra, ofrecer a cada estadounidense no solo un empleo, sino un buen trabajo acorde con sus habilidades. Idealmente, nadie debería tener que mudarse, pero mudarse no es el fin del mundo. Un aspecto fundamental del diseño de relocalización es comprender el componente humano, la mano de obra que necesita ser recontratada, quiénes son, dónde están, a qué están acostumbrados, en qué son buenos en general, qué se les puede enseñar y qué no. Una forma de definir esa pregunta es imaginar si el gobierno le diera a cada estadounidense adulto un botón para decidir sobre su vida y el gobierno diría: de acuerdo, irás aquí, vivirás allá, harás esto y al final de este proceso tendrás una nueva vida con una nueva carrera que funcione para ti y tu familia, de forma más o menos permanente. Sin embargo, y aunque obviamente esto supondría un uso extensivo de mano de obra, y personalmente, dada la tecnología moderna, especialmente con los avances de la robótica en pleno auge, no estoy muy convencido de que esto solo se pueda lograr con fábricas tradicionales. La era del trabajo fabril dickensiano con sus robots humanos ha terminado. Llega la fábrica oscura, una fábrica en la que casi todos los procesos están automatizados, donde un robot o incluso una máquina es simplemente otro tipo de trabajador, sin ninguna de las externalidades humanas que solemos generar. Utilizan menos atención médica, pero más electricidad, y seguimos teniendo los jefes, que están en este caso compuestos por los técnicos que vigilan dichas máquinas. Los dos objetivos de intentar reindustrializar y de intentar que China cambie sus prácticas económicas, volviendo al tema, son incompatibles. Si Estados Unidos quiere reindustrializarse, necesita normalizar las prácticas chinas y cambiar la forma en la que él hace las cosas, pues cambiar a China es una fantasía del libre comercio y del orden espontáneo, y por desgracia los trumpistas dedican mucho tiempo a esto. El problema es que la corriente principal del discurso estadounidense sobre la política industrial se ha construido dentro del mito del libre comercio, donde China es un tramposo y la política industrial es un medio para compensar la injusticia. No se puede construir una política industrial coherente con ese mito. Para todo este plan de industrialización se debe ir más lejos que los aranceles. Se debe discutir una reasignación a gran escala de las regulaciones, impuestos y subsidios para dirigir el capital hacia las empresas industriales y no otras empresas productivas en lugar de consumo, como hipotecas o tarjetas de crédito. Y decir que no tengo claro que Estados Unidos y su población, además de su clase política, estén dispuestos a ello. En este contexto, el equipo de Trump tiene menos de 90 días, tiempo de moratoria para todos los países a los que les ha puesto aranceles menos a China. El tiempo para construir su política industrial integral es ese. Por eso los aranceles, incluso perfectamente ejecutados, y repito, perfectamente ejecutados, no son suficientes. Se necesita capacidad industrial y por lo tanto se necesita que los bancos y las entidades no bancarias impulsen la creación de crédito de dinero en estas esferas. Necesitas mano de obra, infraestructura y todas las industrias auxiliares que la acompañan, tal y como lo he explicado antes. Si Estados Unidos no consigue salir airoso con las concesiones que le beneficien y hallan en el camino para dicho objetivo, Estados Unidos tendrá una serie de problemas. El primero será que se habrá demostrado que no tiene el poder económico para rehacer el gobierno global a su gusto. El segundo será que Estados Unidos y su poder militar no han servido para coaccionar suficiente a sus aliados y rivales para conseguir sus objetivos en esta materia y en otras. Luego, en tercer lugar, Estados Unidos no cuenta con el personal competente y no puede realizar las reformas que necesitan en este tema. Y finalmente, Estados Unidos habrá deteriorado la confianza de sus aliados o los países neutrales respecto a él innecesariamente. Sin embargo, y para acabar, si todo esto simplemente es una repetición del primer gobierno de Trump escalado a proporciones mayores, en la que los aranceles se anunciaron como una política de relocalización industrial, luego se convirtieron en una táctica de negociación para reducir barreras comerciales, más tarde se convirtieron en una forma de conseguir que China comprara bienes estadounidenses y luego simplemente este acuerdo se olvidó, teniendo en cuenta este cronograma de los hechos. Si Estados Unidos hiciera esto, simplemente perdería muchísimo más de lo que ganaría, pero esto ya sería otra historia.